Pues gracias a todos por venir. Es muy tarde, yo tengo mucho sueño, pero intentaré que no se me note. Y una cosa que pasa con la filosofía, con la investigación filosófica, es que tiene un punto loco, un punto suicida, digamos, porque lo que hacemos nosotros, a lo que nos dedicamos, es precisamente a tratar problemas que son insolubles, digamos, en algún sentido. O sea, son problemas de los que no ves solución, intratables o quizá están mal planteados o les pasan las dos cosas. O sea, digamos, difícilmente un filósofo va a ocuparse de problemas cuya solución es aparente, directa y tal igual. Entonces, incluso se podría decir que al menos cierto tipo de progreso filosófico, digamos, depende de esa caracterización de los problemas filosóficos, ¿no? Lo que hace una filósofa o un filósofo es tomar algunos de esos problemas intratables e intentar encontrar un problema tratable que, de alguna manera, recupera, digamos, lo que tenía de perplejidad original, lo que tenía de interesante, el contenido del problema intratable, digamos, pues, algo así como trasvasar aquello que encontraba uno como útil, digamos, algo que merecía la pena pensar, y intentar verterlo en otro problema que fuera tratable. Y cuando los problemas están mal planteados, bueno, pues intentar plantearlos bien, digamos. Entonces, transformar problemas en problemas y plantearlos mejor. No he hablado de soluciones, no he dicho nada sobre soluciones de problemas, porque los filósofos, digamos, eso no lo hacemos. O sea, cuando un problema está bien planteado, la ciencia se encarga. Digamos, una vez, y esto ha pasado en la historia de la ciencia muy a menudo, digamos, cuando cierto programa de investigación por fin conseguía alcanzar un nivel de madurez, digamos, en el cual los problemas estaban bien comprendidos y su solución era concebible, entonces, digamos, esa rama pues, se desgaja en algún sentido del magma filosófico y digamos, se convierte pues, en una disciplina independiente. Y quizá la última vez que ha pasado esto, quizá sea con la lingüística, ¿no? Después de muchos años, muchos siglos de investigación sobre el lenguaje, pues, digamos, quizá con Chomsky y antes Jacobson y otros, y digamos, pues, la lingüística tomó un carácter, digamos, eminentemente soluble y, por tanto, carácter de ciencia propia, ¿no? Pero no cualquier problema insoluble, intratable, es un problema filosófico, ¿no? Hay toda clase de gilipolleces que son insolubles e intratables. Los filósofos, digamos, no estamos obligados a ocuparnos de todas. Entonces, ¿cuál es la propiedad adicional que un problema insoluble tiene que cumplir para que sea un problema digno de investigación filosófica? Bueno, esto, digamos, daré solamente un criterio tipo vivencial. O sea, hay problemas en los que uno no puede dejar de pensar, o quizá en algún sentido más normativo, no debería poder dejar de pensar. Son problemas que son importantes para nosotros y, digamos, eso más su carácter de intratabilidad aparente, digamos, los convierten en problemas pues, sobre los cuales es necesario filosofar, ¿no? Digamos, los filósofos somos la punta de lanza en algún sentido de este tipo de problemas que tienen esas características de problemas que nos obsesionan, sin embargo son de difícil tratabilidad. Hay problemas que nos obsesionan, pero que sabemos cómo atacar, ¿no? Yo qué sé, el problema de la naturaleza última del universo es un problema muy difícil, obsesionante, pero hay herramientas en la física que nos permiten avanzar en ese problema. O sea, no es una cosa que los filósofos tengan una urgencia, aunque hay muchas cosas que decir, por supuesto, en filosofía de la física, no son problemas que los filósofos tengan una urgencia, digamos, tan acuciante como en otros que realmente la manera misma de entenderlos no está muy clara. Entonces, ¿cuántos problemas hay así? Problemas que son intratables por un lado y por el otro digamos, que nos obsesionan. Bueno, hay muchos, ¿no? El problema de la identidad personal, de qué somos, el problema de cómo se relacionan identidad y clase, por ejemplo, el problema de cómo se relacionan sexo y género, el problema de si el tiempo pasa y cómo pasa y qué quiere decir que pase el tiempo, el problema del cambio. El que me interesa a mí hoy, el que yo venía a hablar, que es un melón bastante serio de abrir, digamos, es el siguiente problema. Imaginaos, por un lado, pues el problema, digamos, del engarce, de la relación, de cómo se articulan los sucesos mentales y los sucesos físicos, ¿no? ¿Qué son sucesos mentales? Bueno, pues cosas como la sensación característica de un escalofrío,
o la que se tiene cuando se mira una pared de color celeste, o la que se siente cuando nos da un pinchazo o nos cortamos el dedo, o oímos algo. Ese tipo de cosas son sucesos de carácter mental, al menos en la taxonomía que me interesa para ahora, ¿no? ¿Y cuáles son los sucesos de tipo físico? Pues cosas como, digamos, que llegue el autobús a una parada, que se pudra un bocata en la mochila, que neurotransmisores digamos, sean esparcidos entre neurona y neurona, que un conjunto de neuronas se disparen en la frecuencia, el rango alfa de frecuencias. Cosas así son acontecimientos físicos, ¿no? Entonces, ¿por qué es un problema el engarce entre estas dos cosas, digamos, entre los sucesos de tipo físico y los sucesos de tipo mental? Bueno, primero porque todo el mundo cree hoy en día, o cada vez queda menos gente, por lo menos, que no crea que los sucesos mentales son otra cosa que sucesos físicos. Digamos que en algún sentido los dos tienen que ser lo mismo, la misma cosa. Lo mental es en algún sentido algo así como una provincia de lo físico. Imaginaos cuál sería la alternativa. La alternativa sería pues, que si uno quiere hacer un catálogo de las entidades primitivas últimas de lo real, digamos, pues va, consulta a la física de partículas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues hay fermiones y bosones, y luego seguiría diciendo, y escalofríos, y sensaciones de mirar la pared pintada de celeste, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos una especie de catálogo dual en el cual habría por un lado entidades meramente físicas y por el otro esas entidades aparentemente distintas mentales. Tal. Casi nadie hoy en día cree que esto sea así. Todo el mundo cree que sea cual sea el catálogo último de lo que existe, el que diga la física de partículas, más quizá la materia oscura, la energía oscura, no sabemos, ¿verdad? Este tipo de cosas. Sea cual sea el catálogo último de lo que existe desde el punto de vista de la física, lo mental va a ser analizable en esos mismos términos. No va a hacer falta aumentar el catálogo de lo existente con entidades meramente mentales. Eso es lo que, como digo, casi todo el mundo cree, por un lado. Pero por el otro, no hay cosa más rara que decir que la sensación, por ejemplo, de pasar la mano por terciopelo sea idéntica a una descarga de neurotransmisores o idéntica a disparo de neuronas en el rango alfa de frecuencias o algo así. Entonces, digamos, parece que esas cosas no podrían ser más distintas, ¿no? Parece que tiene un aire como de sinsentido, ¿no? o de taxonomía medio locuela, de realismo mágico de segunda o regional, decir que la descarga de neurotransmisores es idéntica, es la misma cosa que, igual que, ¿sabes? Yo qué sé, Superman es Clark Kent, pues igual la sensación de pasar la mano por terciopelo es la descarga de neurotransmisores. Eso suena como una contradicción en términos, es una cosa muy rara. Entonces, aquí hay, yo creo, lo creo yo y lo cree mucha gente, los mimbres de un caso paradigmático de un problema filosófico como lo definía al principio, ¿no? O sea, este problema, que llamamos problema mente-cuerpo, es un problema, primero, aparentemente insoluble, tiene un aire de paradoja, un aire de insolubilidad, de cosa que difícilmente podemos llegar a entender, pero por otro lado es un problema que es crucial para nosotros, ¿no? O sea, nuestra vida mental es una de las cosas que nos define como humanos, una de las cosas como más importantes de nuestra vida en general. Quizá no la más importante, quizá la felicidad de nuestros familiares es más importante, pero desde luego está ahí en el top 5, ¿sabes?, de lo importante. El carácter de nuestra vida mental y cómo funciona y qué somos y si somos, digamos, descargas neuronales o cómo las somos y cómo puede ser todo eso, ¿no? Es un problema, como digo, muy importante y además que tiene esta cosa paradójica de que uno no parece entender, digamos, cómo va a ser lo mismo pasar la mano por terciopelo que una descarga de neurotransmisores. ¿De qué estás hablando? Eso qué podría decir, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo de agudamente, digamos, notáis esta dificultad, este carácter problemático del problema mente-cuerpo. Si no la notáis muy agudamente, si decís, bueno, sí, vale, neurotransmisores, sensaciones de mano por terciopelo, ¿cuál es el problema? ¿Todo bien? Voy a sugerir la siguiente hipótesis osada, que es que quizá estáis trabajando con un modelo tácito de cómo se engarzan estas cosas, que funciona más o menos así. Se dan acontecimientos neuronales, los que sean, y estos
en algún sentido, causan o resultan en acontecimientos mentales, ¿no? O sea, los acontecimientos físicos se dan y al darse los acontecimientos físicos, de pronto sobrenadan por allí un repertorio de acontecimientos mentales, vaporosos, que son resultado de lo que ocurre en lo físico. Entonces, bueno, si este es como el modelo mental que tenéis, este modelo mental es problemático, al menos en el siguiente sentido. Si bien, digamos, esto daría como resultado que lo mental está causado por lo físico, seguiría siendo el caso que, como desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de lo que existe, de lo que uno tiene que decir cuando da los componentes últimos de lo real, digamos, si meramente viene causado por lo físico, sigue siendo distinto a lo físico, sigue siendo una cosa diferente, un conjunto de propiedades distintas, y de nuevo haría falta suplementar el catálogo de la física de partículas con entidades como sensaciones de pasar la mano por terciopelo, y eso no lo queremos hacer. O sea que tiene que haber otro tipo de engarce que no sea este engarce, esta manera de articular los dos tipos de sucesos, este engarce, como digo, intuitivo bueno, pues lo físico causa lo mental o algo así. Tiene que haber alguna cosa un pelín más interesante, digamos. Entonces, yo propongo una concreta, que es la que, no la propongo yo, es como una de las maneras estándar en las que la gente intenta explicar esta como digo, relación entre lo físico y lo mental, y que es una que a mí me parece que funciona bastante bien, pero que va a tener problemas, en particular problemas con el dolor. Digamos, de ahí viene lo que me interesa a mí para la charla de hoy. Entonces, ¿cuál es pensad de nuevo en la sensación de pasar la mano por terciopelo, ¿no? Digamos. Una manera de pensar, o sea, una cosa, digamos, que me interesa es que tengáis claro cuál es lo que queremos explicar, ¿vale? Cuál es digamos, el hecho a explicar. El hecho a explicar es la particular sensación que notamos, este acontecimiento, como digo, meramente mental, el carácter cualitativo que tiene, que se note así y no asá, que sea tan distinto, por ejemplo, de oír un do de trompeta y tan distinto de ver una pared pintada de rojo y tan distinto de notar dolor en la punta del dedo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es una sensación que tiene un carácter intrínsecamente interesante y además muy distinto de otras diferentes sensaciones, como les pasa a las demás, que he dicho, ¿vale? Las del dolor, las de oír el do de trompeta y todo eso. Entonces, si pensáis en cómo se nota pasar la mano por terciopelo, uno puede resistir la idea quizá que nos viene como dada, de algo así como la filosofía ambiente, de que las propiedades que caracterizan esta sensación de pasar la mano por terciopelo son propiedades en algún sentido inefables, intrínsecamente mentales, son propiedades que se acaban, se agotan en el mero hecho mental. Yo propongo que, digamos, si pensáis un poco más en esa sensación, os daréis cuenta de que la sensación os envía, en algún sentido, directamente a terciopelo y a mano. O sea, lo que está haciendo es daros información, o sea, no está flotando en una especie de aire, de atmósfera etérea, digamos, el azur de lo meramente mental, sino que os está informando de cosas que ocurren en el mundo. En concreto, os informa de cómo es la superficie del terciopelo y de cómo esa superficie interacciona con vuestra mano, etcétera, ¿vale? O sea, lo que está haciendo esas sensaciones o sea, no son inefables propiedades cualitativas, sino que son algo así como representaciones del mundo, ¿vale? Lo que al menos este caso, la sensación táctil de tocar una superficie como por ejemplo de terciopelo, lo que da es información acerca de cómo es el mundo. Entonces, para decirlo primero con una metáfora un poco cursi, luego digamos, lo diremos de una manera menos metafórica, lo que se propone en este tipo de acercamiento que se llama representacionalista al problema de la mente, ¿vale? Digamos, de cómo entender la mente, es que las sensaciones, estas cosas que parecen, como digo, inefables, cualitativas, intrínsecas, etcétera, están hechas de mundo en algún sentido, están hechas de las cosas acerca de las cuales son, ¿vale? Las sensaciones, su contenido, su carácter fenoménico, cómo se sienten, viene guiado y de hecho viene agotado ese contenido por aquellas cosas acerca de las cuales nos informan, ¿vale? Cuando vemos una pared pintada de rojo, o una pared en este caso pintada de azul, la sensación nos informa
de cómo es el mundo, digamos, está representando el mundo. Y su carácter fenoménico, cómo se nota, cómo se siente, los notares que están asociados a ese tipo de sensaciones, no son más que, digamos, vehículos sobre los que se transmite información acerca de cómo son las cosas, ¿vale? Entonces, esto es el tipo de reinterpretación del problema que proponía al principio, es relevante a la hora de hacer progreso filosófico. O sea, uno dice, bueno, tenemos este problema, aparentemente tiene, como decía, un aire de paradoja, un aire de sinsentido, de cómo puede ser que cosas como las sensaciones táctiles sean idénticas a acontecimientos neuronales. Y entonces los filósofos proponen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos en este problema diferente, pero relacionado, que es cómo las entidades neuronales pueden representar cosas del mundo, como por ejemplo representar las propiedades geométricas o de superficie de cosas como el terciopelo. Entonces, la idea de representar no es tan ajena a la naturaleza de cosas como neuronas como la idea del carácter fenoménico de los sucesos mentales. Esto, digamos, cómo se notan las cosas mentales es algo, digamos, en algún sentido mucho más difícil de cuadrar con la realidad de lo cerebral, de lo físico, de lo neuronal, que la idea de representar. Sin embargo, podemos entender, digamos, en qué sentido la idea de representar está relacionada con aquel problema primitivo, el problema del suceso mental, ¿no? O sea, que podemos, como decía al principio, esta redescripción del problema, este problema tratable con el que sustituimos al problema intratable, recupera en gran medida aquello que tenía de interesante o de difícil o de digamos, filosóficamente atractivo el problema inicial. O sea, digamos, ¿en qué consiste tener una vida mental? Consiste en representar el mundo como siendo de cierto modo, ¿vale? Representarlo así, en mi caso actual, o digamos, si estamos tocando algo, representarlo como siendo de aquella manera. ¿Es problemático la noción de representación que estoy utilizando? Digamos, ¿es difícil entender en qué consiste que una neurona o un conjunto de ellas representen el mundo de una manera o de otra? Bueno, sí, o sea, no es un problema trivial. O sea, nadie está diciendo que ese problema sea un problema que se soluciona, digamos, en una tarde. Pero es un problema que no tiene el aire de paradoja que tiene el otro problema. Es un problema, digamos, en el que uno puede entender cómo avanzar. Entonces, yo ahora os propongo, por ejemplo, una ruta en la que la gente ha tenido, digamos, ha utilizado habitualmente para intentar explicar en qué consiste la idea de representación. Primero, un ingrediente que se utiliza es la idea de información, que es una idea que surge de la teoría de la comunicación. Entonces, la idea sería, tú tienes, por un lado, pues, digamos, supongamos que lo que queremos explicar es cómo puede ser que ciertas poblaciones neuronales representen la fisionomía de caras, ¿no? Las propiedades geométricas de las caras humanas, que sabéis, como sabéis todos, tenemos... hay varias áreas del cerebro que están dedicadas precisamente a eso, ¿vale? A representar las caras humanas y su aspecto. Bueno, una manera, o sea, un ingrediente necesario para explicar la idea de representar es, como decía, la idea de información. Y la idea de información consiste en poner en contacto dos variables. En un caso, una de las variables sería el estado de estas neuronas, digamos que estén disparando de tal manera o de tal otra. O sea, esa variable tendría varios posibles estados, ¿vale? Pues dependiendo de cómo estén funcionando las neuronas. Y la otra variable sería las propiedades geométricas, la fisionomía de las caras en cuestión. Digamos, las caras pueden ser más anchas, menos, tener más nariz o menos, tener los ojos azules o verdes o grises. Y todo eso se puede, digamos, codificar en algún sentido como un espacio de caras posibles, ¿no? Pues la idea es que hay trasvase de información, transmisión de información entre caras y neuronas, si hay algo así como covarianza en el sentido estadístico. O sea, si cuando cambian las caras, entonces también sistemáticamente, a menudo, cambian los estados neuronales, ¿vale? Si cuando ponemos una cara delante y según el tipo de cara, digamos, según la posición en el espacio de caras posibles de esa cara en cuestión, así es el tipo de actividad neuronal que encontramos. Digamos, cuando hay esta dependencia mutua entre fisionomía de caras por un lado y aspecto de
digamos, cómo se comportan las neuronas, entonces decimos que hay transmisión de información entre caras y neuronas. Y fijaos, digamos, el cerebro, si quiere conducirse en lo tocante a caras, digamos, pues hace bien en utilizar esas neuronas como en algún sentido una guía razonable de qué tipo de caras se está encontrando, de qué tipos de caras están delante o lo que sea. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el estado de neuronas va a variar de manera sistemática con las caras en cuestión. O sea, que si el cerebro quisiera, digamos, comportarse de manera distinta dependiendo de la cara que esté, y lo va a querer hacer, ¿no? Pues, digamos, la cara de mi hijo, pues le doy un beso, la cara de mi jefe, cambiaré de acera, etcétera, ¿vale? O sea, dependiendo, digamos, del tipo de cara que me encuentre, así será el comportamiento que quiera hacer. Pues el cerebro va a poder guiarse en esa, digamos, selección de acciones, selección de comportamiento, por el estado de esas neuronas que codifican, como informacionalmente hemos dicho, el aspecto de las caras que están fuera. Entonces, el cerebro está usando para hacer eso propiedades de las neuronas, sí, pero son propiedades que en algún sentido están completamente abocadas al mundo. Son propiedades que transparentemente llevan al cerebro hacia un aspecto del mundo relevante, en este caso, la geometría de la cara que tiene delante. Entonces, además, digamos, de esta idea de información, que como digo, parece razonablemente, digamos, tratable, o sea, no es una noción de información que tenga el aire paradójico que tenía la noción de suceso mental, digamos, antes de interpretarla de ninguna manera, ¿vale? Esta noción de información es una noción razonablemente comprensible, está hecha de covarianza estadística, que es una cosa que entendemos, ¿no? Podemos hacer numeritos, no pasa nada. Pues, además de eso, necesitamos algo así como una noción de función biológica, por cosas que no merece la pena ahora entrar, pero que tendrán algún tipo de importancia en lo que seguirá, pero ya os explicaré por qué. Pero esta noción de función biológica también es una noción que es tratable, digamos, que lo usan los biólogos, que tenemos maneras de entenderla. Entonces, parece que, desde luego, dejando de lado miles de problemas pequeños que hay con la noción de representación, yo me dedico a esos problemas, es como mi trabajo fundamentalmente es intentar dar razón de la noción de representación mental en los términos que os acabo de explicar, pero bueno, digamos, como digo, enseguida surgen millones de problemas. Dejando de lado esos problemas, parece que son problemas eminentemente tratables. Es un programa de investigación, no está todo resuelto, ni mucho menos, quizá no se acabe nunca, quizá haya problemas insolubles a la vuelta de la esquina, pero, como digo, parece eminentemente tratable. Nada que ver con el problema, digamos, bruto de la relación mente-cuerpo, que parecía un problema intratable. Esto me parece que es progreso filosófico, digamos, de primer orden. O sea, cuando tienes un problema aparentemente intratable y, mediante una redescripción del problema, lo conviertes en un problema tratable más, digamos, le pides al perplejo, a la persona con inquietud filosófica, y dices, bueno, vamos a hacer una cosa, tú me sigues a mí a mitad de camino, o sea, me admites conmigo que la relación entre suceso mental y representación, perdonad, decía, admites que la noción de representación te ayuda, digamos, a entender la noción de estado mental. ¿Por qué? Porque, como decía antes, cuando uno pasa la mano por terciopelo, lo que está pasando aquí no es ni más ni menos que hay una representación, digamos, de cómo son las cosas en el mundo a la altura de mi mano y a la altura de la superficie que estoy tocando. Tú me admites eso y luego yo te voy a dar a ti un análisis de en qué consiste representar. Ese análisis es, digamos, comprensible, no pasa nada raro, no es místico, no es mágico, es una cosa que se puede entender en términos físicos y matemáticos, etc. Y todo lo demás son entidades públicas. El terciopelo es una entidad pública, mi mano es una entidad pública, las paredes son entidades públicas, los sonidos son entidades públicas. Todo esto está ahí, digamos, es susceptible de ser investigado de manera científica, en tercera persona. Nada de lo que ocurre tiene este aire de paradoja que tenía el problema sin resolver. Entonces, esto a mí me parece es, como digo, progreso filosófico de primer orden. ¿Qué ocurre? Digamos, ¿podemos parar ahí? No, no podemos parar ahí porque, como siempre pasa en filosofía, digamos, las cosas no pueden ir tan rápido. Siempre, digamos, hay un problema a la vuelta de la esquina, una cosa que se complica y la cosa que lo complica, en este caso, es el caso del dolor. O sea, lo que acabo de explicar, esta receta que acabo de explicar para cómo
entender cómo resolver, entre comillas, el problema mente-cuerpo, funciona muy bien para las experiencias de carácter sensorial. Están relacionadas con lo que llamamos antiguos el sensorio, con la vista, con el tacto, el olfato, el gusto, etc. O sea, cuando tocamos algo, cuando vemos algo, cuando olemos o oímos algo, es muy razonable entender lo que está ocurriendo como que estamos recibiendo información acerca del mundo. Eso es todo lo que pasa. Lo que pasa es meramente que nuestro estado mental, nuestro estado perceptivo, sensorial, está representando el mundo como siendo de cierta manera. Pero cortes, pinchazos, quizás escalofríos y ganas de orinar, orgasmos, todas las sensaciones que tienen un carácter afectivo, digamos, que son intrínsecamente agradables o desagradables, que tienen valencia, como dicen no la ciudad, sino lo que es la valencia misma, que dicen los psicólogos, no parecen ser tratables de la misma manera. Hay como algunas razones para pensar que ese tipo de experiencias, en concreto el dolor, que es quizá, bueno, es un caso paradigmático sin duda de estado mental, una de las cosas como básicas de las que queremos hablar cuando hablamos de estados mentales, y una particularmente importante en nuestra vida mental. Pues ahora hablaba con una enfermera de cuidados paliativos, que imaginaos qué importante es, ¿no? O sea, la comprensión, digamos, de la vida mental de una persona que está en trance de muerte, digamos, lo relacionado con el dolor. O sea, esto parece como de lo fundamental en ese tipo de proyectos de intentar entender el problema mente-cuerpo. Pues decía, esto no parece que sea tratable, al menos en principio, de la misma manera en que es tratable la experiencia de carácter sensorial. ¿Por qué? Pues os voy a dar dos razones, pero hay muchas más, pero os doy dos. La primera es porque cuando hablamos de representación, que he dicho, es lo que proponía como la entidad que merecía la pena usar para intentar explicar el carácter de la experiencia, la representación va indisolublemente unida con algo así como condiciones de corrección o condiciones de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si alguien representa, por ejemplo, la presencia de una cara delante de mí y una cara además que tiene la nariz ancha, por ejemplo, esto, al menos en principio, es susceptible de estar equivocado, de ser falso. Puede ser que no haya una cara delante de mí o puede ser que la cara tenga una nariz estrecha, lo que sea, chata la persona o lo que sea, ¿vale? O sea, da la impresión, no. Digamos, la misma noción de representación lleva, digamos, constitutivamente la posibilidad de ser errónea, ¿vale? O sea, la posibilidad de resultar en una ilusión o en una alucinación o en el caso de una frase del lenguaje natural, en una falsedad, en una mentira o lo que sea. La noción de representación va indisolublemente unida con la noción de representación errónea, ¿vale? Sin embargo, si pensáis en el dolor no parece que vaya unido con la posibilidad de ilusión o de alucinación. Si alguien, por ejemplo, siente dolor, un recién amputado siente dolor en el miembro fantasma, digamos, en el brazo o la pierna que ya no tiene, que eso, por cierto, es la inmensa mayoría de los amputados durante un tiempo, algunos para siempre, sienten un dolor característico en el brazo que ya no tienen, o la pierna o lo que sea. A esta gente tú no les puedes decir, digamos, no solamente porque es insensible, sino porque es inepto, o sea, porque es incorrecto. No les puedes decir, no, usted no siente dolor, está meramente alucinando como si sintiera dolor, pero en realidad no hay tal cosa como dolor. Es falso. Si le parece que siente dolor, siente dolor. En el caso del dolor no hay una distancia, no se abre un hueco entre la apariencia de dolor y el dolor. O al menos no se abre este hueco del que estaba hablando, no se abre un hueco de tipo ilusorio o lo que sea. ¿Que puede haber ilusiones de dolor? Sí, pero digamos, por ejemplo, puede haber una ilusión que le llaman la ilusión de bueno, le llaman thermal grill en inglés, que la idea es que si pones como una placa fría y una caliente en cada dedo, entonces esto te puede hacer que te parezca que sientes dolor. Pero si la sensación que sientes es de dolor, entonces lo que no puede ser es que la sensación se equivoque en algún sentido, como si pasa con la vista. Tú puedes estar viendo una pared que parece azul, pero es porque la luz es medio rara y la pared en realidad es verde, o puedes, digamos, pues si has dormido poco o lo que sea, te puede parecer que ves cosas, o depende de lo que hayas tomado, en fin, esto cada uno, te puede parecer que ves cosas, pero no están ahí. O sea, digamos, la posibilidad de alucinación existe, ¿vale? Auditivas, pareidolias, caras de Belmez,
toda clase de barbaridades, ¿vale? Pero en cambio, esto con el dolor no pasa. Si sientes dolor, hay dolor. O sea que la receta, digamos, representacionalista tiene un problema, al menos a priori, con esta falta aparente de posibilidad de ilusión en el caso del dolor. Eso por un lado. Y por el otro lado hay otro problema que a mí me parece aún más serio, pero que también, digamos, es como más complicado de explicar. O sea, este problema que acabo de decir tiene la ventaja de que es un problema razonablemente concreto, ya lo he dicho, o sea, no hay alucinaciones, es un problema. El siguiente problema es que todo este trabajo que decía de sustituir estados mentales por representaciones partía de esta especie de contrato tácito entre el perplejo y el filósofo. Digamos, el perplejo dice, no entiendo cómo puede ser que el suceso mental sea a la vez un suceso físico. Y entonces el filósofo lo que dice es, bueno, yo te propongo que pienses mejor en representación. Y si tú notas que, si tú me aceptas, el perplejo acepta que hay solape suficiente entre la noción de representación y la de estado mental, digamos, como para que eso, en algún sentido, alivie parte de la perplejidad, pues bueno, todos hemos ganado, digamos. En el caso del dolor, yo creo que el perplejo no tiene que concederle a la filósofa o al filósofo esta parte del contrato. O sea, en el caso del dolor, no es verdad que parezca que el dolor sea como representar el mundo de una manera o de otra. O sea, no parece que un pinchazo, una cefalea, un dolor de riñones, un dolor menstrual, sean como si el mundo fuera así o asá. O sea, es muy distinto, digamos, la sensación de mano pasando por madera, o de dureza, o de un sonido. Esas cosas sí que son concebiblemente informaciones que nos llegan acerca del mundo. Pero, como digo, un dolor menstrual, un dolor de cabeza, no da la impresión de que sean cosas, informaciones sobre el mundo. Parece que lo que pasa es otra cosa, parece que el dolor hace una cosa diferente, pero que su papel no es el de representar el mundo como siendo así o siendo así. Digamos que, en algún sentido, esa especie de contrato tácito entre el perplejo y la filósofa, digamos, no se puede dar en el caso del dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, una posibilidad es decir, bueno, mira, tenemos... Venga, vale. Ay, gracias. ¿Així tal qual? O això té com rotllo got? O com funciona? Ai, no diria com, això com va? Ai, mare meva, això com va? A ver, ¿tú no te entiendes? Sí, pero menos, ya no, ya hace mucho que no, tía. Gracias. Bueno, pues lo que estaba yo diciendo. ¿Qué? Vale, gracias, qué guay. Vale, estaba diciendo que hay una posibilidad, digamos, dado este aparente fallo, digamos, bueno, queríamos tratar toda la experiencia mental como en algún sentido estando relacionada con la noción de representación, y ahora nos encontramos con que hay toda una provincia gigantesca, importantísima, de la vida mental que no es tan tratable de esa manera. La provincia que tiene que ver, decía, con las experiencias afectivas de dolor u otras, ¿vale? También de placer, pero esas, no sé, tienen menos gracia. Las de dolor nos importan más, supongo, no sé, es igual. ¿Lo que se puede hacer? Bueno, una cosa que se puede hacer es decir, bueno, oye, yo te ofrezco, tú tienes un problema muy gordo, que era la vida mental en general, te ofrezco una solución parcial para estas cosas. Y, digamos, y estas pues quedan, bueno, en el aire, ya veremos, ¿vale? Eso no está mal, es, bueno, digamos, incompletamente satisfactorio, pero no estaría mal. Pero aquí hay un problema, yo creo, adicional, que es que es un desideratum de la teoría, es algo deseable de la teoría, que dé una explicación homogénea para todo lo que es mentalmente consciente, digamos. No parece, sería muy raro si resultase, podría ser, pero digamos, a priori, dado que tenemos recursos limitados para dedicarlos a investigar posibles avenidas de solución de los problemas filosóficos, digamos, parece a priori poco prometedor pensar en la vida consciente como siendo fundamentalmente de dos tipos, ¿no? El tipo sensorial y el tipo afectivo, y que no tuvieran nada que ver, fueran ambas conscientes, pero fueran como, ¿cómo deciros? Como dos
piedras que se parecen, ¿sabes? Como el sulfuro de hierro, por un lado, que parece oro, según como lo mires, y el oro. Son parecidos, pero son muy, muy distintos. Sería raro que la vida mental fuera así, puede ser, pero digamos, como digo, que tenemos cada uno el tiempo que tenemos, 8 horas al día o lo que sea, para dedicarlos a esto, o 10, esa no parece la vía más adecuada. Entonces, una solución alternativa que yo propongo es, digamos, una en la que yo y otra gente hemos estado trabajando. Qué guapo. Suerte que no he conectado mi ordenador que no he conectado nada yo aquí, porque vaya. Vale. Una solución alternativa es la siguiente. Fijaos en qué consiste representar. Digamos, antes decía, he dicho, haciendo un poco de trampa, he dicho, el cerebro en lo tocante a caras se dejará guiar por el estado de esas neuronas, ¿no? En lo tocante a caras es una frase muy chula, pero exactamente ¿qué significa? O sea, el tipo de impacto que la información sobre caras puede tener en los cursos de acción que un sujeto tiene que tomar son muchísimos, indefinidamente muchos. O sea, una cara puede ser relevante, decía hace un momento, para darle un beso si es tu hijo, o para salir corriendo si es alguien que no quieres ver, o para infinidad de cosas, si es alguien que te robó el otro día, para avisar a seguridad. En fin, digamos, la relación entre información sobre caras y posibles cursos de acción es de uno a muchos, ¿vale? Muchos cursos de acción dependiendo del contexto. Entonces, esa es una marca de las representaciones que podríamos llamar indicativas, digamos, que nos informan sobre una manera de cómo es el mundo y luego, en cambio, dejan completamente abierto cómo reaccionar a esa información. Los filósofos suelen, y los lingüistas también, suelen aceptar la existencia de un tipo simétrico de representación, en las cuales lo que está cerrado es el curso de acción que vas a tomar y, en cambio, lo que está abierto es qué tipos de estados del mundo lo hacen relevante o útil o lo que sea. Imaginaos la diferencia entre la ventana está abierta, ¿vale? Que esto es una información que puede ser relevante para 1000 cosas, y quítate de ahí. Quítate de ahí, digamos, ¿cuándo lo decimos? ¿Cómo tiene que ser el mundo para que quítate de ahí sea relevante? Bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Puede haber un piano de cola colgando de una cuerda, puede estar recién pintado una cosa que está cerca, puede haber un niño justo detrás. 1000 cosas pueden hacer que quítate de ahí sea la manera relevante de hacerlo. Pero en cambio, quítate de ahí prescribe un solo curso de acción. ¿Cuál? Quitarse de ahí. Y en cambio, la ventana está abierta, digamos, ¿eso para qué curso de acción es relevante? Pues dependiendo, si tienes ganas de tirarte por ella, no tienes que abrirla. Si solamente quieres un poco de aire, pues quiere decir que no es suficiente para ti, o ciérrala si está, 1000 diferentes cursos de acción. Entonces, ahí está como dualidad entre curso de acción cerrado, digamos, estado del mundo abierto, o estado del mundo cerrado y curso de acción abierto. Y esa es la diferencia entre indicativo por una parte e imperativo por la otra. Entonces, pero ambas son representaciones, ambas son igualmente intencionales, tienen el mismo tipo de características que tienen, y ambas son igualmente tratables desde el punto de vista de información más función biológica que daba hace un rato. Entonces, si esto nos convence, nos parece suficiente, digamos, otra manera digamos, de argumentar que existen algo así como los contenidos de carácter imperativo es pensar, por ejemplo, cuando decimos Juan le dijo a su hermano que cerrase la puerta. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Digamos, lo que le dijo es que cerrase la puerta. Lo que introduce esa cláusula no parece ser un contenido de tipo indicativo, no parece que sea nada, digamos, que pueda ser cierto o falso, parece que sea un contenido de tipo imperativo. No parece que se pueda hacer eso sin algo que no sea un contenido de tipo imperativo, por razones, digamos, que ahora son prolijas de explicar, pero que están ahí. Entonces, lo que propongo es postular que la experiencia fenoménica del afectivo, decía dolores, escalofríos, orgasmos, ganas de orinar, etcétera, etcétera, depende de contenidos representacionales de carácter imperativo, ¿vale? Entonces, hay un, digamos, carácter general de la experiencia, que es que toda depende de contenidos de representaciones, pero hay una diferencia entre las indicativas, que son las sensoriales, y las imperativas, que son las afectivas. Entonces, ¿cómo soluciona esto los problemas que veíamos con el tratamiento representacional de la experiencia afectiva? Primero, pensad en el caso de la ausencia de ilusiones. Decíamos, no hay ilusiones, alucinaciones de dolor.
y pensad en un imperativo como quítate de ahí o abre la puerta. Digamos, esos imperativos, como tales imperativos que son, no son ni verdaderos ni falsos. O sea, no hay ningún sentido en el que quítate de ahí sea verdadero o falso, o abre la puerta sea verdadero o falso. Lo que Juan le dijo a su hermano no es ni verdadero ni falso. Y como tal cosa, ni verdadera ni falsa, no es susceptible de ser alucinada o de ser fruto de una ilusión, digamos, porque la noción de ilusión y la noción de alucinación son indisolublemente, digamos, son la misma cosa que la noción de incorrección representacional, ¿vale? Entonces, digamos, la ausencia de posibilidades de alucinar o de tener ilusiones acerca de dolores viene explicada por su carácter imperativo, el hecho de que sean órdenes, digamos, que nos da la mente de actuar en una manera o de otra. Ese es el problema fácil. Y el problema, digamos, difícil y, como decía, un poco más huidizo de explicar en qué consiste este contrato que decía entre el perplejo y la filósofa, ¿vale? O sea, de cómo van a encontrarse a mitad de camino. Yo creo que la posibilidad, digamos, la conexión entre representación y experiencia afectiva de dolor se restablece si pensamos en representación de tipo imperativo. O sea, la idea sería, lo que hace un dolor, por ejemplo, un corte, es no te está informando de nada, está dando una orden. O sea, arregla eso, sal de ahí, sabes, que desaparezca ese corte, o sea, haz algo con ese problema que tienes en el cuerpo. O sea, eso es lo que significa tener una sensación de dolor. Y digamos, mutatis mutandis para la sed, para el hambre, para las ganas de orinar, etcétera. Digamos, todas esas sensaciones lo que están haciendo es prescribir cursos de acción. O sea, en algún sentido, digamos, la vida mental tendría dos caras. O sea, hay sin duda una dualidad, pero son dos especies del mismo género, ¿vale? El género es la representación y las especies son la indicativa y la imperativa. ¿Tengo quizá 5 o 10 minutos? O... ¿Sí? Ok, vale. No creo que los use, pero 5 o 10 sí que me van bien. La indicativa o la imperativa. Sí, entonces, digamos, cuando uno piensa en la fenomenología, está compuesta de dos tipos de cosas. Por un lado, digamos, informaciones sobre cómo es el mundo y por el otro lado, acciones sobre qué hacer con eso, ¿vale? O sea, cuando vemos el mundo como siendo así, es como si nos dijeran, el mundo es así y haz con eso como lo que quieras. Y cuando notamos, en cambio, dolores o otro tipo de experiencia afectiva, la mente, digamos, considera que no tiene que darnos un menú de opciones, simplemente nos dice haz eso o haz aquello sin explicarnos por qué ni por qué no, de dónde viene. O sea, cuando tenemos dolores, es este otro tipo, digamos, de intervención representacional, ¿vale? Un tipo de intervención en la cual se prescribe un curso de acción. Y, digamos, esa sería la manera de entender, bueno, en un sentido muy amplio, digamos, cómo funciona nuestra vida mental en un sentido extremadamente amplio, como decía. O sea, antes de acabar, os quería hacer pensar un momento en el tipo de arco que hemos seguido, ¿vale? Desde el comienzo, digamos, de la charla hasta aquí, que creo que es un arco bastante típico del progreso filosófico sobre el cual estoy informando, digamos, en esta charla. Son cosas que, digamos, no han ocurrido aquí, sino que ocurrieron en despachos de filósofos y filósofas. Pero, digamos, el arco que hemos seguido es un arco bastante típico y creo que es útil reflexionar sobre él. Hemos partido de una perplejidad de carácter más o menos general, decíamos, ¿no? Cómo se engarza lo mental y lo físico, cómo están conectadas estas cosas. Al intentar encontrar esta, digamos, manera de redescribir el problema que decía nos permita encontrarnos con la perplejidad a mitad de camino, lo que hemos hecho ha sido encontrarnos con un montón de problemas que nos han obligado a hacer un trabajo filosófico de más bajo nivel, ¿no? O sea, por un lado, digamos, hemos encontrado el problema de en qué consiste una representación mental, hemos encontrado el problema de la imposibilidad de alucinaciones de dolor, hemos encontrado el problema de la noción de información aplicada al caso de neuronas y mundo extramental. Y, digamos, los filósofos en general pasaremos mucho tiempo, pasaréis los que hacéis filosofía, mucho tiempo dedicados a estos problemas, que son los problemas cuya solución es tratable. O sea, uno digamos, parte de una intuición filosófica de carácter general y, digamos, le da contenido vía la resolución de esos problemas pequeños.
Y si la cosa ha ido bien, o sea, partimos de lo más grande, vamos a lo más pequeño. Los problemas filosóficos, que como digo, son los problemas que son del día a día de los filósofos, los que luego salen en los artículos, los que están en los libros, digamos, los problemas que nos ocupan en el día a día, como decía. Y si esto va bien, luego esto va a tener un rendimiento, en principio, que vuelve a ser de carácter general. O sea, lo que quizá no esperábamos al principio del desarrollo del problema era que al final encontraríamos esta especie de dualidad, de dos como caras de la vida mental, imperativa e indicativa, digamos, que nos hemos encontrado como necesidad de solución de un problema concreto, por ejemplo, el problema de las alucinaciones de dolor. Una vez que es eso, hola. Sí, yo creo que me oís igual, no pasa nada. Pero una vez pasa eso, entonces eso puede informar el trabajo filosófico de un filósofo de la mente, por ejemplo, en general. O sea, uno puede decir, vale, entonces, ¿qué tipo de propiedades mentales pueden ser tratadas apelando a contenidos imperativos? Y, por ejemplo, ahora mucha gente está diciendo que el tipo de propiedades asociadas con percepciones de olores desagradables o de sabores desagradables o de la percepción de escenas que son en fin, también cosas que provocan asco o lo que sea. Esto hay que entenderlo como teniendo un carácter dual, por un lado informativo y por otro lado imperativo. O sea, digamos, y aquí parece que hay una posibilidad de entender un poco mejor aspectos de la vida mental que quedaban ocultos y que, digamos, no se hubieran podido descubrir, creo yo, de no haber hecho ese trabajo, digamos, de primero pasar a lo pequeño y luego volver a lo grande. Y yo creo que eso era todo. Ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora hay un tiempo para comentarios, preguntas, charlas. Sí. Vale, yo quería preguntar dos cosas. Por la parte de cuando dices que el dolor no puede tener la parte de alucinación, cuando dicen que un dolor es psicosomático, parece como un poco que estén diciendo eso, que es una parte de alucinación. Pero lo que nunca están diciendo es que no haya dolor. O sea, ese es el tema. O sea, cuando dicen, usted no está viendo lo que le parece ver, eso suena muy razonable. Es decir, usted se equivoca, no está viendo lo que le parece ver. Pero si te dicen, su dolor de usted no es real, o sea, no siente dolor, eso en principio nadie lo diría porque no es el caso. O sea, el dolor, por ejemplo, referido, cuando tienes un dolor por un pinzamiento de un nervio o lo que sea, ese dolor que tú notas en la planta del pie, pero en realidad ocurre, lo que sea que ocurre en la zona lumbar, por ejemplo, es un dolor tan real como el dolor, digamos, nociceptivo, normal, que surge. O sea, la dificultad no está en que haya dolores cuya etiología es exótica o confusa o en un sitio incorrecta. El problema es que todos esos son dolores, tienen el mismo carácter fenoménico, digamos, y no tiene sentido decir que son meramente dolores aparentes, son tan dolores como los otros. Esa sería la idea. Otra cosa sería, a lo mejor, bueno, esa sería la idea, digamos. En el caso del psicosomático, digamos, pasaría exactamente eso. Y quería preguntar, no sé si sabes sobre la fibromialgia. ¿Crees que está mal planteada o es que...? Está mal planteada la fibromialgia. O sea, el dolor está mal planteado en general, no tiene que haber dolor. En el sentido que has dicho de que cuando no hay un problema bien planteado, la ciencia como que no se encarga. Yeah. No sé si es... Vamos a ver, las cosas que pasan con las sensaciones... el dolor tiene un problema, que es que muy a menudo no acaba de... O sea, el dolor, digamos, funciona y es útil porque, esto ya, digamos, está en la parte coach de la charla, funciona y es útil porque, en general, da un tipo de consejo, digamos, al cuerpo que es un consejo que está bien dado. O sea, apártate de ahí, quita la mano del fuego, etcétera, etcétera, ¿vale? En algunos casos esto no ocurre, digamos, como tienes, por ejemplo, dolor neuropático, en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, también, son dolores que en principio no están haciendo, o el dolor menstrual es otro caso, el dolor de parto es otro caso, o sea, son dolores que en principio no están haciendo nada bueno para el cuerpo, ni están, digamos, prescribiendo un curso de acción que sea relevantemente útil o lo que sea. Lo que pasa es que
digamos, por constricciones ingenieriles del cuerpo, digamos, para poder tener el buen resultado en otros casos, necesitas también, que hay esos casos como medio raros, ¿no? Por ejemplo, el dolor inflamatorio es un dolor mucho más desagradable del que debería ser, pero es que tiene que haber dolor inflamatorio para proteger la zona inflamada, etcétera. O sea, digamos, el cuerpo toma, digamos, la evolución ha tomado caminos en los cuales en algún sentido se peca por exceso en el caso del dolor y bueno, es una lástima quizá, pero probablemente se evitan males mayores. Cuando hay una cosa que se llama, bueno, insensibilidad al dolor y a la sed, que estos niños mueren con 7 o 8 años porque se parten la pierna, no lo notan, pierden los dientes, se muerden la lengua. Es mucho peor notar el dolor. Hola, buenas. Antes has dicho que tema dolor, al ser imperativo no podía ser una ilusión, pero por ejemplo, la gente que es hipocondríaca, que se imagina quizás que tiene dolor en un sitio y empieza a imaginárselo y al final acaba teniendo dolor en ese sitio, ¿dónde dejaría eso? Si lo tiene, lo tiene. O sea, otra cosa es que sea un dolor cuya etiología es, pues claramente, la mala etiología. O sea, una cosa que tiene el dolor es que sí que tiene una dimensión normativa. O sea, las sensaciones imperativas tienen condiciones de satisfacción. O sea, igual que decimos la ventana está abierta, es cierto, sí, solo sí, la ventana está abierta, cierra la ventana, se satisface, sí, solo sí, la ventana está cerrada. Y la cosa es, satisfacer este imperativo del dolor, digamos, ¿es útil para el cuerpo? ¿Es relevante? Bueno, pues en muchos casos sí, en el caso del hipocondríaco quizá no. Pero esto no lo hace una alucinación. O sea, digamos, si hay dolor, hay dolor. La cosa es que, por ejemplo, cosas como el nocebo. Sabes que hay el efecto placebo, que es el efecto en el cual cuando tomas una cosa te quita el dolor porque sabes que te lo va a quitar o crees que te lo va a quitar. Y el efecto nocebo es lo contrario. O sea, cuando crees que algo te va a provocar dolor, aunque no sea un agente que genera dolor, digamos, tú crees que te lo va a generar y te lo genera. Entonces, el dolor que procede del nocebo es tan dolor como el otro. Digamos. ¿Es un dolor alucinatorio? Bueno, no lo es. Digamos, es dolor y lo es. Y ya está. Quizá tiene la mala etiología y, digamos, si es un dolor que es inútil en algún sentido, que no tiene una utilidad biológica o lo que sea, pero esas consideraciones son independientes de propiedades, digamos, semánticas. O sea, eso no lo hace ilusorio o falso o nada por el estilo. Hola. Sense desviar-nos molt de la distinció entre representacions indicatives i imperatives que has esmentat, penso que el dolor i el plaer es podrien interpretar com que sí que ens estan donant una informació sobre determinats estats de coses. En particular ens podrien informar sobre què ens resulta perjudicial o què ens resulta beneficiós i aleshores podrien tenir un valor de veritat. Més difícil de determinar que el de si una paret és d'un color, però el dolor m'està informant que una cosa em resulta perjudicial. No? I de la mateixa manera que si jo tinc una al·lucinació, estic veient allò que estic veient, tot i que la informació és incorrecta, si jo sento dolor, el que sento, ho sento, però pot ser que la informació sigui incorrecta. Pot ser que realment allà no hi hagi res que sigui perjudicial per a mi i el dolor, en tot cas, el que m'està dient és això és perjudicial. Sí, hi ha dues coses que pots dir. La primera, sí, jo crec que el dolor té dues parts, diguem-ne, o sigui, això és com la meva teoria en concret, però hi ha altres al mercat filosòfic, diguem-ne. A mi em sembla que el dolor té dues dimensions, una sensorial, com dius tu, el dolor ens informa, per exemple, de la localització del dolor, o sigui, on passa, si al peu, a la cama, a la boca, on sigui, i potser altres coses, per exemple, si és un dolor de caire tallant, o químic, o tèrmic, tot això té un component, com dic, sensorial. I de fet, que el té, el demostra també a pacients que en diuen asimbòlics, que diuen que noten el dolor però que no els importa en algun sentit. O sigui, que senten dolor però és un dolor que no els fa nosa. I això deu voler dir, una manera d'interpretar-ho, vaja, és que tenen aquesta part sensorial però no la part afectiva, vale? la que realment és com peculiarment desagradable del dolor. O sigui que part del que dius, que crec que tens raó, vindria acomodat per aquesta part com diguem sensorial del dolor, que seria com més similar a altres varietats d'experiència sensorial com ara la visió o l'audició o el que sigui. Per una banda això. Per altra banda, els imperatius tenen, com tu saps, o si no ho saps t'ho explico ara mateix, una pressuposició darrere que acostuma a ser indicativa. Si jo dic tanca sisplau la porta, aquí estic pressuposant
que la porta és oberta, vale? Si no, no tindria sentit parlar que la tanquis. Vale? Doncs el dolor pot ser el mateix, o sigui, quan el dolor em diu fes que aquest tall desaparegui, per exemple, això pressuposa que hi ha un tall. Vale? O sigui que, diguem-ne, aquí la informació que, com dius tu, ens dona el dolor, l'hauries en algun sentit d'inferir del seu caràcter imperatiu més aquesta pressuposició habitual que porten els imperatius. O sigui, hi ha aquestes dues vessants. Per una part, pots fer-ho només amb imperatius i dir l'imperatiu té una pressuposició indicativa, o pots dir hi ha aquestes dues parts del dolor, una part sensorial que és indicativa i una part afectiva que és imperativa. Sí, yo quería hacer un par de preguntas para clarificar relacionadas en parte con lo que ha salido. Una es que uno de los motivos por los que parece que el dolor tiene dificultad para ser tratado de modo análogo como otras representaciones indicativas es la falta de posibilidad de equívoco o de error o de falsedad o lo que sea. Pero esta descripción me parece un poco question begging, un poco tramposa, en el sentido en el que el dolor coaquale, ¿no? Las sensaciones es que tomo un terrón de azúcar, es como que es... O ver eso que es diferente de ver aquello, ¿no? No sé, tío. No estoy hablando de las sensaciones que tú te referías de mirar una pared, sí, o de tener un gusto. Vale. No, sí, esa cosa de, ¿cómo sabe esto que es diferente cuando me tomo la sal, ¿no? Ya. Eso es lo que llamamos los qualia o las sensaciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo puedo tener la sensación de azul, pero equivocarme porque no es azul, ¿no? Puedo errar en una representación indicativa. Exacto. Pero claro, cuando uno dice que con el dolor no se puede errar, está comparando la sensación de dolor con la representación visual. Pero si hablamos de la sensación visual, también uno puede errar en el sentido en que... Perdón, tampoco uno puede errar en el sentido de que si a mí me parece que es azul, quizás no sea azul, pero yo tengo la sensación de azul, exactamente lo mismo que con el dolor. Entonces, esta sensación de infalibilidad es común a la descripción cualitativa de las sensaciones, ¿sí? Y desaparece con la descripción representacional de las sensaciones. Yeah. Entonces, tanto el dolor como la visión pueden ser vistas como infalibles si atendemos al aspecto del como qué me parece a mí, corresponda o no, y si después atendemos al aspecto falible, es verdad que las sensaciones tienen leídas como representaciones la posibilidad de fallar, pero el dolor leído como, sobre todo si aceptas la noción dual de dolor, es decir, que tiene una parte indicativa, entonces también el dolor puede fallar, en el sentido en el que los que tienen, por ejemplo, sensaciones de dolor tras una amputación, en algún sentido están representando erróneamente que les falta que poseen un miembro. Yeah. Entonces, no veo cómo justificar la especificidad del dolor en términos de infalibilidad que impide ser tratado como el resto de estados mentales una vez los asociamos a representaciones. Ya. O sea, varias cosas ahí. La primera es que yo desde luego acepto, encantado porque creo que es así, vaya, que hay un contenido sensorial del dolor. O sea, cuando el dolor, digamos, ¿en qué se equivoca el dolor de un miembro fantasma? Se equivoca en decir que está ahí, por ejemplo. Se equivoca en decir que algo malo pasa con la mano, porque digamos no pasa nada malo con la mano no existe, ¿no? ¿Qué manera de tratar eso? Eso, digamos, ahora voy al problema que te preocupa más, ¿eh? Pero ¿qué manera de tratar eso? Como decía antes, una manera es hacerlo por presuposición, es decir, un imperativo del tipo arregla tu mano, digamos, presupone la existencia de una mano, digamos, eso da cuenta del carácter de lo que tiene de indicativo el dolor. Aunque a mí me parece, eso es como lo hace alguna gente, como Colin Klein o lo que sea, a mí me parece que hay un contenido relevantemente sensorial del dolor que puede ser verdadero o falso y que incluye cosas como, por ejemplo, la localización, la forma del dolor, si es como tiene una forma punzante o lo que sea.
algo así como la etiología, si es térmico o no, o sea, ese tipo de cosas son razonablemente sensoriales. Ahora, es verdad, digamos, que existe el siguiente paralelismo. Existe la sensación de dolor, por un lado, y la sensación de visión, por el otro, digamos, el acontecimiento sensorial, y luego está el objeto de estas sensaciones. En el caso del dolor sería digamos, el problema físico que sea, y en el caso de la visión sería el aspecto de las cosas que nos rodean. Una manera, digamos, un problema que hay en el caso del dolor es que existen locuciones del tipo tengo un dolor en la pierna, digamos, en los que de nuevo parece que no haya la posibilidad de alucinación. Digamos, si tengo un dolor en la pierna, el dolor que tengo lo tengo, y digamos, parece que aquí nos referimos a algo así como el objeto representado, si es que lo hubiera, que yo digo que no lo hay, del dolor. Eso es una manera, digamos, de reflotar el problema tras haber aceptado, porque hay que hacerlo, digamos, la diferencia de vehículo y contenido representacional. Otro problema es que hay que explicar la asimetría que se da en el caso del dolor y de la visión en la relativa importancia que tienen el vehículo y el contenido representacional. O sea, ¿por qué sería que en el caso del dolor y no en el caso de la visión el objeto de interés, o sea, ¿por qué el interés primario, digamos, en el caso del dolor es el vehículo de representación, o sea, el acontecimiento mental, por así decirlo, y en el otro caso es aquello que representa? O sea, la explicación para un imperativista es que en el caso del dolor aquello que representa no existe. O sea, aquello que representa la parte afectiva del dolor que es la relevante, la painfulness que llaman los ingleses, esto no hay tal contenido representacional y por tanto, digamos, no se ofrece como posible objeto, digamos, de atención porque no existe. La sensación de dolor está ya comprobadísimo que, es decir, la valoración negativa que se hace a la primera sensación que tenga una persona de dolor es negativo de forma... es una calificación que se califica como negativa ya de un modo innato, o es algo que se va aprendiendo por el conjunto de asociaciones que se vayan produciendo? Es innato, sí, sí, eso se sabe. O sea, el dolor es desagradable desde que naces. Sí, sí. ¿Te gustaría que fuera como aprendida relación? O sea, digamos, sería problemático para mí, manera de ver las cosas, quizá, si la relación entre... O sea, digamos, sería poco invitante, digamos, para el tipo de teoría que a mí me interesa, si hubiera como un vocabulario mental flotante, libre, digamos, que fuera asociándose con estados externos por aprendizaje y asociación, etcétera, ¿no? Esto en principio no es lo que pasa, pero si eso fuera el caso sería un problema, creo, sí. ¿Te referías a eso quizá? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, sobre personas que pudieran sentir placer por el dolor o algo así. ¿Qué pueden sentir, perdón, qué? Es decir, la gente que hay dolores que le causarán placer o algo así. Digamos, si acaso es como, por ejemplo, digamos, todo el mundo tiene, digamos, el masoquismo es un espectro, y digamos, todos nos hemos tocado una herida en la boca de manera insistente, hemos comido comidas picantes, no sé qué, y digamos, aquí la idea es cómo hay que entender esto en el tipo de teoría que a mí me interesa, digamos, que es que el dolor es placentero o lo que sea. La idea sería la idea de desarrollar la noción de placer relacionado con el dolor sería que es un placer de segundo orden, digamos, la sensación de primer orden es dolorosa porque te dice, con un contenido imperativo, digamos, menos de eso de allí, donde eso es algo que pasa en el mundo, digamos, y el placer es un placer que te dice más de esa sensación de primer orden. Entonces, digamos, la estructura sería de este tipo, ¿no? El placer masoquista se refiere al dolor que se refiere a una cosa del mundo. Sería la idea. ¿Lo he hecho mal? No, te has quedado sin responder la parte de mi pregunta que tiene perdona. la falibilidad de la visión, la falibilidad de las sensaciones visuales. ¿Qué pasa con ellas? O sea, ¿qué problema? O sea, vamos a ver, aquí, o sea, digamos... ¿Por qué distinguir el dolor de sí, si los dos son infalibles. Yo lo que decía era que la distinción viene dada por... Bueno,
digamos, he querido responder diciendo que la distinción viene dada meramente por la diferencia de énfasis que tenemos al teorizar de manera intuitiva, no digo los filósofos, digo, al teorizar de que en el dolor el objeto de interés es la sensación, eso es lo que quería decir. Digamos, reconocer que hay un corazón infalible de la visión es una cosa que requiere un esfuerzo teórico, digamos, en el caso del dolor no hace falta, esa sería la idea. Qué pena, ¿no tienes preguntas? No. Pues refuerza. Recogiendo un poco lo que decía José, de la infalibilidad del dolor. Es que me ha venido a la cabeza una escena de Better Call Saul, la serie. Y bueno, la he visto. Yo ¿La has visto? He visto 3 temporadas, pero la cuarta no sé. No, de la primera temporada. Vale. Cuando está el hermano que padece esta sensibilidad electromagnética y tal y cual. Y hay un día que lo llevan al hospital porque no sé qué le pasa y el tío está allí fatal, que se encuentra fatal, que siente mucho dolor. Y es que todos estos aparatos electromagnéticos aquí me están matando. Entonces viene el médico y dice, tranquilo que yo se lo apago. Y hace un gesto y dice, ahora me encuentro mucho mejor. Y el médico le chiva al sol que no lo ha apagado. Como diciendo que... Entonces, esto no deja de ser una alucinación, ¿no? Autoinducida o inducida. Claro, esto como podría ser lo que decía Pepe del tema de tú tienes también la sensación de ver aquella pared azul, aunque no lo sea, y esa sensación también... O sea, está relacionado con una pregunta que me han hecho por aquí antes, ha sido tú, ¿verdad? Exacto. O sea, yo aquí no veo, digamos, que se dé esto. O sea, me parece que el contenido de las sensaciones como de dolor en un miembro fantasma sí que tienen una parte ilusoria, y decía, la que tiene que ver con la localización y otras cosas. Pero hay una parte que no es ilusoria, que es que se siente desagradable, digamos, el carácter fenoménico negativo de como esto es una mierda, ¿sabes? Eso no es ilusorio, eso es real, si es que es real, digamos, en este caso, digamos, si tú lo notas, sería la idea. Esa parte no es ilusoria, digamos, y generalmente este tipo de dolores suelen estar muy deslocalizados, son dolores flotantes que se notan en alguna zona determinada del pecho, etcétera. O sea, suelen ser típicamente dolores que precisamente no tienen un carácter localizado, etcétera, precisamente porque son dolores cuya etiología ya es en algún sentido confusa y tal. Bueno, pues mientras alguien se anima, yo hago otra. Muy bien. Suponiendo que compramos la sustitución del problema de las sensaciones, de los qualia, ¿no? Que esto que sabe así, esto que se ve así. Decimos, bueno, en vez de pensar en qualia, piensa en representaciones y te será más fácil identificarlo con estados neuronales. Bien, para el primer paso tenemos que aceptar que hay una identidad entre lo que intuitivamente llamamos sensaciones y entre la reconstrucción técnica como representaciones, ¿no? No del todo, pero acaba y ahora... Vale. Digamos que en vez de pensar en los estados mentales como sensaciones, podemos pensar en ellos como representaciones. Y estamos hablando de lo mismo. De hecho, una idea correcta del estado mental es la idea de una representación. Entonces, ¿qué pasa con problemas, digamos, clásicos como el espectro invertido, este tipo de cosas en los que parece que el espectro invertido, si para los que no les suene, es eso que uno a veces le pasa, a mí me pasó. ¿Qué te pasó? Cuando era pequeño en un semáforo veía arriba rojo, medio naranja, abajo verde, pero tenía una persona al lado y pensaba, ¿y yo cómo coño sé que él está viendo? Él va a llamar rojo al rojo, va a llamar verde al verde, pero yo cómo sé que no ve lo de arriba como yo veo lo de abajo. Eso es lo que los filósofos llamamos el espectro invertido, es decir, cualidades diferentes con toda la riqueza como para hacer la función de distinguir y llamarle a una roja y a otra verde, así, y cuando la que llamas rojo te paras, ¿sí? Pero en realidad tú estás viendo lo de arriba como el otro ve lo de abajo, ¿no? Entonces eso es un problema tradicional de las sensaciones de los qualia, porque parece que esto no se puede reducir a la representación, porque esos dos tipos, suponiendo que veamos el semáforo como sensaciones diferentes, los dos nos hacemos la misma representación. Entonces parece que
hay algún problema en reducir las sensaciones a las representaciones, en el sentido en el que una misma representación puede corresponder a sensaciones muy diferentes. Claro, cuando el filósofo o la filósofa te compra este paso, ya se ha comido este problema, pero este problema es el problema para muchas de las sensaciones. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Dos cosas pasan. Primero, yo tengo esto, yo puedo decir. El rollo este Madonna que puedo hacer perfecto. Primero, no hay ninguna obligación, creo yo, de aceptar la posibilidad de espectro invertido. O sea, digamos, repito cuál es el experimento mental. Imaginaos que hay una foto del mundo, ¿vale? Y viráis el rojo por el verde, por ejemplo, ¿vale? O sea, en Photoshop le cambiáis el canal rojo por el canal verde. Entonces, esa foto se va a ver muy distinta, pero si alguien viera todo así, las distinciones que podría hacer, etcétera, serían indistinguibles de las vuestras, digamos, porque ve todo lo que veis vosotros, solamente que al revés. O sea, digamos, distinguiría todo lo verde de todo lo rojo y todo lo azul de todo lo amarillo y todo lo demás de todo lo demás, ¿vale? Pero lo vería muy, muy distinto, esa sería la idea, ¿no? Entonces, no hay ninguna... O sea, digamos, tiene razón José que un representacionalista, al menos del tipo, digamos, sencillo, que yo estaba considerando para mi charla, no puede, en principio, no tiene espacio para dar razón del espectro invertido. Pero el espectro invertido es una impresión que tenemos, una apariencia de concebibilidad, como hay muchas. También nos parece concebible que sea posible todo este proceso neuronal que da lugar a la experiencia consciente sin que hubiera experiencia consciente. Es el problema que los filósofos llaman de los zombies filosóficos, ¿no? O sea, sería una entidad, una especie de aparentemente un ser humano que hace y dice hace y dice nada más todo lo que hacemos nosotros, pero no siente nada. Digamos, todo el proceso computacional ocurre a oscuras, entre comillas, ¿vale? Entonces, ese tipo de intuiciones son indicios, digamos, falibles, sin duda, de la posible posibilidad de esas cosas, pero que los filósofos, al menos los de mi, digamos, tipo de convicciones, consideramos que no hay que tomar muy en serio si no tenemos otro tipo de indicios empíricos más serios, ¿no? O sea, una cosa que se puede decir es, yo no creo que exista el espectro invertido. Otros filósofos que también compran este tipo de estrategia representacional, pero aún así quieren dar razón del espectro invertido, lo que hacen es decir que hay dos tipos de contenido. Un contenido que es un contenido meramente extramental, o sea, el mundo es así, y un contenido reflexivo del tipo, el mundo es así para mí. Eso es lo que dice gente como Shoemaker o Andy Egan o lo que sea. Digamos, el mundo es así para mí. Entonces, cuando tú introduces el sujeto en esa relación, entonces sí tienes suficiente material como para de pronto hacer que dos personas vean lo mismo desde el punto de vista meramente extramental, pero tengan diferente relación a ese contenido y por tanto tengan espectro invertido. Pero vamos, a mí este tipo de manipulaciones me parece que son innecesarias a falta de mayor indicio de que el espectro invertido es posible y no meramente un sueño filosófico, digamos. Es posible, es concebible, ¿no? No, tiene que ser posible. Si es concebible a mí me da igual. O sea, concebible es tantas cosas. O sea, posible nomológicamente me refiero, ¿eh? No tiene que ser... O sea... Pel que fa a l'art que has descrit, no? amb tota la xerrada i per tant ja més enllà del contingut com a tal, li estic donant voltes perquè tinc la sospita que espera alguna cosa important pel camí o que passa alguna cosa, i el que m'estic preguntant és per què identificar estats mentals amb estats representacionals, no? Per què assumir d'entrada que la vida mental bàsicament és representació d'un món extern? No ho sé, per què assumir-ho? Sí, no era una assumpció de priori. O sigui, la idea és que és un moviment teòric per solucionar certs problemes que sorgeixen. Jo deia, hi ha aquest problema de l'aparent divorci absolut entre coses com ara esdeveniments neuronals i esdeveniments mentals, com sensacions de calfred o el que sigui. Això semblava un problema insoluble. I jo deia, un moviment teòric, un postulat teòric possible que pot tancar una mica aquest forat és aquest de representació. O sigui, no és, diguem-ne, una assumpció d'entrada, sinó que és un moviment teòric. És totalment idèntic a dir
reconeixerem la possibilitat d'existència d'electrons, perquè això ens ajuda a explicar, per exemple, el comportament metàl·lic i tal i qual. Que els hem vist? No. Que és a priorístic? No. Vull dir, és un postulat teòric. Aquí seria exactament igual, és un postulat teòric. Una cosa que s'hi passa, i diguem-ne, és com un punt feble de qualsevol, crec, problema filosòfic o diguem, solució filosòfica del Caire que he discutit avui, és aquesta mena de contracte informal entre la perplexitat i la teoria. O sigui, sempre hi haurà un cert espai buit, diguem-ne, m'has de trobar mig camí en algun sentit. No? I aquí tu pots perfectament negar-te a trobar mig camí. Jo crec que, vull dir, el problema en la seva complexitat intuïtiva, preteòrica, s'ha de solucionar així i no estic disposat a canviar aquesta perplexitat per aquesta altra de la representació. I això és una possibilitat, evidentment, però també diré que igual que passa en filosofia, passa en ciència, que habitualment el que fem és canviar nocions que tenen un contingut teòric molt fort per d'altres que no el tenen tant. Per exemple, la noció de vida, una noció que tenia un paper molt important a la biologia del segle XIX, XVIII, etc., mica en mica el va anar perdent, vull dir, conforme es anaven trobant mecanismes que ajudaven a explicar el mateix d'una manera més clara. Aleshores, això vol dir que hem perdut explananda pel camí? Bueno, no, vull dir, només vol dir que els explananda han anat canviant, han anat evolucionant conforme evoluciona la teoria. O sigui, els problemes mig es resolen, mig es dissolen. I aquí l'expectativa és que passés el mateix. Vull dir, el problema mental, per una banda l'entenem al postular representacions, per l'altra banda el residu aquest preteòric s'aniria com perdent, tindria menys importància, però per descomptat aquesta idea de trobar-se a mig camí és un punt feble de qualsevol argument filosòfic. La qüestió aleshores potser seria què és allò mental si traiem la part representacional, no? Què és allò, perdona? Sí, què és exacte. allò mental si deixo de pensar si representa el món o no? Exacte, o sigui, hi ha gent que diria no, però és que hi ha com tot un nucli mental intrínsec inefable que és no representacional, etc. Jo contra això, vull dir, només tinc a dir, jo crec que no és el cas, però vull dir, un perplex recalcitrant podria simplement negar-se a seguir-me a mig camí. Ja està, això és una possibilitat. És només una petita observació sobre l'últim que has dit, i és que jo crec que sí que n'hi ha processos mentals que no tenen res a veure en el sentit de representació del món, és a dir, tenim els conceptes de causa i tenim els conceptes d'efecte que en si mateixos no són representatius del món. Una cosa, jo he estat parlant sobretot d'estats mentals conscients, en algun sentit que tenen un caràcter, el José deia, que es noten d'una manera o d'una altra. No he parlat gairebé gens d'allò cognitiu, o sigui, no he parlat de conceptes, no he parlat, gairebé gens, no he parlat en absolut d'allò cognitiu, sinó he parlat, per exemple, de conceptes, tenim coses com la llibertat, el de Déu, etc. Vull dir, aquests conceptes, quin és les referències que en tenen, és una cosa molt complicada, però tampoc hi ha un correlat conscient, o sigui, hi ha una diferència molt clara entre el gust de cafè i el paper que en la nostra vida mental té una cosa com el gust de cafè i el paper que té el concepte de Déu o el concepte de llibertat. Aquests conceptes semblen més tractables perquè no tenen un nucli qualitatiu, fenomènic, que calgui esbrinar, diguem-ne. Però tens raó, si ens trobéssim... A veure, què estic dient? Estic dient, suposo, que no podria ser que hi hagués sensacions que no tinguessin referent, o sigui, que no hi hagués res del món que fos el seu correlat extramental, en algun sentit. Això, si trobéssim una sensació que tingués aquesta característica de tenir un caràcter fenomènic però no tenir cap correlat, probablement seria una dificultat que caldria pensar-hi com la solucionem. Però crec que els conceptes són un cas diferent perquè no tenen aquesta... no es noten de la mateixa manera, diguem-ne. Si donem per veritat el que has dit que el dolor t'està avisant o t'està donant una ordre d'una cosa que està malament,
podríem dir també que la part que tu has dit del membre fantasma o inclús de dolors psicosomàtics, que es consideren psicosomàtics o el que ha explicat ell, es podria també contemplar com una cosa que t'està avisant d'algú que està malament. És a dir, en el cas del membre fantasma t'està dient et falta la mà, bàsicament, algo està mal, o en el cas del que ha dit ell, per exemple, que fos en algun punt neurològic o alguna cosa que poder ara no tenim els mitjans. O sigui, podria ser, però un risc que cal evitar és el pan-evolucionisme, o sigui, això cal evitar-ho, el pan-adaptacionisme. O sigui, no cal pensar, i no és veritat, que qualsevol fet del cos o de la ment tingui una raó evolutiva. Molt sovint passa que el cos es permet el luxe de donar moltes falses alarmes per evitar perdre's cap problema seriós. O sigui, jo t'envio un ordre de coevitis perquè segur que així, quan et passi una cosa greu, l'ordre hi serà, perquè és molt més important, potser, evitar que passi una cosa sense adonar-se'n que en canvi donar dolor quan no cal. Tot i que no és veritat, perquè jo què sé, hi ha tumors que no se senten, etc. O sigui, l'encaix entre el dolor i la seva funció biològica és probablement molt complicat i segurament, com un sistema que segurament és bastant antic filogenèticament, no és perfecte ni molt menys. Que ara tenim una mica de temps, si algú vol. Jo faig la meva última i mentrestant aneu pensant. Espero que també igual ayude a clarificar. Si he entendido bien ahora tu respuesta a la pregunta de antes, a la de antes, la identidad sensación es representación, es una identidad teórica, has dicho a ti, una hipótesis teórica. Eso quiere decir que es más bien como agua es H2O o temperatura es energía cinética media y no es como triángulo es una figura cerrada de tres ángulos. No, exacto. Entonces, si es una identidad de estas teóricas o empíricas, una hipótesis empírica, como en aguas H2O o en temperaturas o calores energía cinética media, al ser la identidad de hecho empírica, nomológica, como la queramos llamar, sigue siendo cierto que el concepto que se iguala al otro concepto menciona propiedades diferentes en los dos casos. En el caso del agua, pues ser un líquido transparente, inodoro, incoloro, etc. En el caso del calor, pues etc. Entonces estas propiedades son diferentes que la de estar formada por moléculas de hidrógeno y oxígeno o la de ser la energía cinética media, etc. A diferencia de triángulo, es una figura que son maneras diferentes de hablar de la misma propiedad. Entonces, si sensación de azul es representar tal, y la identidad es empírica, sigue siendo cierto que la palabra sensación de azul está mencionando, involucrando, connotando alguna propiedad que no es representacional. Exactamente igual que agua connota alguna propiedad que no es microquímica. La pregunta es, ¿y cuál es esa propiedad que la palabra sensación de azul menciona que no es una propiedad representacional? Porque ese es el problema de los qualia. ¿Cuáles son las propiedades? Y sobre esas propiedades sí que parecen infalibles en el sentido en que si yo tengo la sensación de azul, no me puedo equivocar en que es una sensación de azul. Me puedo equivocar en que representa algo azul, pero no en que es una sensación de azul. Yeah. Entonces, al ser la identidad empírica, uno, digamos, si compra eso como identidad empírica, está aceptando que el problema que ponían las propiedades cualitativas de las sensaciones se elimina al identificarlo empíricamente con la representación y no preguntar más por aquellas otras propiedades. Hay aquí dos, digamos, yo he hablado de manera informal de encontrarnos a mitad de camino con el perplejo y esto quiere decir exactamente eso. O sea, por un lado hay una parte del trabajo que la hace, digamos, una reflexión más o menos a priori, que es decir, hostia, pues ahora que lo dices, sí que lo que vengo a querer decir con veo azul es algo como represento el mundo como siendo de esta manera. Hay una parte que es de elucidación razonablemente a priori. O sea, cuando la gente habla de la transparencia representacional de las experiencias, dicen, por ejemplo, cosas así. O sea, dice, imagínate que intentas
introspeccionar el carácter cualitativo de tu experiencia visual en este momento. Dice, pues aunque lo intentes, la experiencia visual te va a llevar de manera inevitable hacia el mundo que representa. O sea, no hay manera de quedarse en las características de la experiencia. Este tipo de consideraciones son del tipo a priori, digamos, el tipo si reflexiono sobre mi experiencia visual, me doy cuenta de que en realidad son propiedades de tipo intencional las que me interesan y tal y cual. Eso por un lado. Pero es verdad por el otro que en general, cuando la gente desarrolla el tipo de teorías que a mí me parece que están bien y tal, lo suele combinar con algo así como una teoría de conceptos fenoménicos, en lo que uno diría algo así como, tenemos dos accesos, pero los dos accesos no dependen quizá de propiedades, sino que es un acceso teórico a través de la noción de representación y un acceso recognicional, en lo que uno reconoce desde dentro, igual que uno reconoce la forma oval, sin poderla quizá definir, digamos, pero lo que reconoce es una forma geométrica, o sea, no está reconociendo una propiedad distinta. Es una habilidad recognicional que tenemos porque estamos, digamos, dentro de la mente que los tiene, pero sin que en principio sea necesario postular propiedades distintas, o sea, digamos, para evitar ese problema que tú decías, el problema de Kripke y tal. Entonces, uno digamos, hace este doble juego, por un lado, invita al perplejo a reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia fenoménica y que note que es, en algún sentido, representacional, y por el otro lado, aún así, probablemente hará falta postular algo así como un concepto fenoménico que sea recognicional o algo similar. ¿Alguien más se anima? Vale. Bueno, volia preguntar sobre el tema de la fibromialgia, que abuso del tema porque No, está muy bien. me toca de cerca. Tenint en compte que hi ha, per exemple, un dels símptomes de la fibromialgia és la pèrdua de memòria, pèrdua de concentració, podria tenir a veure el tema del dolor amb la memòria? No, jo crec que no. O sigui, aquests síndromes són molt complicats i ja. Vull dir, però crec que no hi ha un camí causal entre el dolor i la memòria en el cas concret de la fibromialgia, pel que sé, que evidentment no soc un expert. Crec que hi ha un problema subjacent que causa ambdós símptomes, però no estan relacionats causalment un i l'altre. Sí. És terrible això, sí. Que és terrible la fibromialgia, sí. Sap greu si tens com familiars o tu mateixa. És un rotllo. Alguna pregunta més? No, doncs res. Gràcies, Manolo. A vosaltres.